lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. De lengua gloriosa, sanguinisque preziosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effundit gentium. Cante la voz del cuerpo más glorioso, el misterio sublime y elevado, y de la sangre excelsa que amoroso en rescate del mundo ha derramado, siendo fruto de un vientre generoso, el Rey de todo el orbe más sagrado. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. Adoremos y alabemos eternamente al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su designio amoroso ha querido que su Verbo se hiciera carne y habitara en medio de nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por amor nos ha dado la vida divina y ha querido permanecer en medio de nosotros en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, por cuya acción este sacramento del sacrificio de Cristo es para nuestro bien el memorial de la alianza eterna. Bendito seas por siempre. Dios y Padre nuestro, cuyo amor no se da por vencido con nuestras ofensas, pero nos pide que las reconozcamos y nos arrepintamos de ellas, concédenos celebrar el sacramento de tu misericordia y corregir lo que esté mal en nuestras acciones y en nuestra vida, para que podamos llegar a recibir de ti la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Del libro del profeta Isaías. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como una oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Pero el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabo, Señor. Auxilio mío, ven y ayúdame, Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no me respondes, y de noche no me haces caso. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Pero yo soy como un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Ellos me miran triunfantes, reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la guerra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame.
y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Porque no has sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le han escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, si los castigaran a ustedes por ser culpables, ¿qué mérito tendría ese sufrimiento? Pero soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Fuiste entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitaste para nuestra justicia, para nuestra justificación. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras seguían el camino que sube a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos. Los 12 no sabían qué pensar y detrás de ellos todos tenían miedo. Él, reuniendo otra vez a los 12, les anunció lo que iba a pasar. Fíjense que subiremos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte
y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Ellos respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy bebiendo o bautizarse como me estoy bautizando? Ellos contestaron: sí podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que bebo también la beberán ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que estoy recibiendo. Pero no depende de mí que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Esto ha sido reservado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los que tienen algún puesto hacen sentir su poder. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. Familia, hermanos todos, así nos enlazamos y nos unimos espiritualmente con toda nuestra iglesia en México en esta jornada nacional penitencial. Y siguiendo la liturgia propuesta por nuestra conferencia episcopal en México, también nosotros, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo sacramentado en este altar, a la luz de la palabra de Dios, aprovechemos este momento para que con toda humildad delante de Jesús, verdadero Dios, con todo su ser, con toda su divinidad, dejemos que Él, conociendo nuestro corazón, conociendo nuestra mente, conociendo nuestras acciones, pero sobre todo nuestras intenciones en ellas, nos dé luz, nos ilumine, nos dé humildad para reconocer cada uno nuestros propios pecados. Y este día les invito a considerar el pecado como la falta de amor más grave a nuestro Dios. El pecado siempre ha constituido la raíz de todos los males que existen en nuestra sociedad. Y aunque muchas veces no hay clara conciencia de lo que es malo, y hay quienes han llegado a pensar que todo les es permitido, sin embargo, el hombre tiene libertad, entendiéndose la libertad para obrar el bien, hacer lo correcto, no dañar al prójimo, no ofender.
A propósito, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1850, nos dice que el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene, aparta de él nuestros corazones, como aquel primer pecado. Es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacernos como dioses, pretendiendo conocer, pretendiendo determinar el bien y el mal. Podemos recordar en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Y el pecado es así entonces, amor de sí hasta el desprecio de Dios. San Agustín, en su escrito de Chivitates, en el número 14 y 28, nos lo transmite y nos lo enseña por esta exaltación orgullosa que la persona, que el pecador asume de sí mismo. El pecado viene a ser diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realizó la salvación. San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versos del 6 al 9, así nos lo muestra. La obediencia de Cristo Jesús como el nuevo Adán frente a la desobediencia del primer hombre, Adán, allá en el paraíso. Podríamos recordar el ABC de nuestro catecismo, los dos tipos de pecado: el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal que destruye la caridad en el corazón del hombre, una infracción grave de la ley de Dios, aparta al hombre de Dios, siendo Dios nuestro fin último y su bienaventuranza. Cuando pecamos de esta manera grave, estamos prefiriendo un bien inferior y estamos despreciando el bien superior y trascendente que nos ofrece Dios. Pero ¿cómo hacer? ¿Hay algún método para no pecar? Al respecto, San Francisco de Sales dice que para librarse del pecado es necesario averiguar continuamente cuáles son las causas de nuestra caída, ya que mientras no nos alejemos de ella es imposible alejarnos del pecado. Si se sigue tratando con una persona murmuradora, seguiremos murmurando. Un segundo consejo del santo es confiar más en el auxilio de Dios, como decíamos en el Salmo. Confiar más en el auxilio de Dios que en nosotros mismos, que en nuestras propias fuerzas. Ya lo decía el Señor Jesús: sin mí nada pueden hacer. Es que en realidad todos tenemos que repetirle a nuestro Señor la frase del Salmo: si tú no sales a luchar con nosotros, perderemos todos la batalla. Podríamos recordar también las famosas 14 mesas de San Juan Bosco. En uno de sus sueños dice que estaba con todos mis jóvenes en un sitio tan ameno como el más hermoso de los jardines, sentados ante unas mesas que, ascendiendo desde la tierra en forma de gradas, se elevaban tanto que casi no se divisaban las últimas. Dichas mesas largas y espaciosas eran 14, dispuestas en un estadio y divididas en 3 órdenes, sostenido cada uno por una especie de muro en forma de terraplén. En la parte baja, alrededor de una mesa colocada en el suelo polvoriento y desprovista de todo adorno y sin vajilla alguna, vi cierto número de jóvenes. Aparecían tristes, comían de mala gana, tenían delante de sí un pan semejante al pan duro y feo que les dan a los soldados en la guerra, pero era tan rancio y lleno de moho que causaba asco. Este pan estaba
al centro de la mesa mezclado con suciedades e inmundicias. Aquellos pobrecitos se encontraban como unos cerdos inmundos en una pocilga. Yo les quise decir que arrojaran lejos aquel pan, pero me hube de contentar con preguntar por qué tenían ante sí tan nauseabundo alimento. Me respondieron: hemos de comer el pan que nosotros mismos hemos preparado, pues no tenemos otro. Aquello representaba, sin duda alguna, dice el santo, a los que están en pecado mortal. Pero a medida que las mesas estaban más y más arriba, los jóvenes que comían en ellas se mostraban más alegres y se alimentaban con un pan más sabroso. Y me fue dicho que los que están en las mesas más altas son los que se esfuerzan por conservar el alma sin pecado. Los de las mesas de en medio son los que caen y cometen faltas, pero se apresuran a confesarse y a enmendarse. Los de la última mesa de abajo viven tranquilamente en sus pecados, sin arrepentirse ni tratar de enmendarse. El libro santo enseña: dichoso el que pudiendo pecar no peca, pero ay de aquel que vive como si Dios no existiera, ese no tendrá paz. Isaías capítulo 48, versículo 22. De tal modo que ahora podríamos, en un momento más, al hacer nuestro examen de conciencia, el poder visualizarnos, cada quien a sí mismo, como padre de familia, como madre, como hijos, como esposos, como familia, partiendo de nuestra realidad personal hasta nuestra realidad familiar, comunitaria y en nuestra sociedad. Según nuestros pecados, ¿en cuál de esas 14 mesas deberíamos estar ahora ubicados? Según nuestros pecados, ¿cuál pan nos hemos provisto nosotros mismos? El nauseabundo, entre la podredumbre, entre las heces fecales, o por buscar la gracia, confiar en la misericordia de Dios, volver al amor de Dios, dejarnos abrazar por su amor, dejar que nos restaure, dejar que nos purifique con su amor y su misericordia, seremos ya merecedores de esta mesa santa, en donde Él mismo es el pan, el banquete, el manjar del cielo y el sacerdote que nos lo da. Reflexionemos. Un predicador acababa de invitar a sus oyentes a buscar de Dios, cuando un joven exclamó: usted habla del peso del pecado, yo no lo siento. ¿Cuánto pesa? 20 kilos, 60, 100 kilos, una tonelada. Dígame, le preguntó el predicador, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿ese hombre sentiría el peso? No, ya que está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió: pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado está espiritualmente muerto. Nuestra vida se la debemos a nuestro Padre Dios. Él nos ha dado todas las herramientas para que seamos felices, para que no pequemos. Solamente basta amar y el mundo cambiará. Solamente basta dejarnos amar y a aquel que nos ha amado corresponderle con nuestro amor, porque amor con amor se paga. Y de este modo, mis hermanos, familia, el pecado es grave porque faltamos
al amor de Dios, porque no correspondemos al amor que Él nos tiene y osamos en despreciarlo. Hoy dejémonos amar por Él. Hoy pidámosle que renueve en nosotros la capacidad de amarle, de amarnos y de amar a los demás.